tal? Bienvenidos una vez más al Sonido de la Resistencia. Mi nombre es Carlos Hernández y es un placer, un gusto que estés nuevamente con nosotros. Y como siempre está mi amada esposa Noemí. Bienvenidos a este episodio número 20 del Sonido de la Resistencia. Si es la primera vez que nos estás viendo, suscríbete ahí, ponle like, compártelo y queremos darle muchas gracias como cada episodio a todas las personas que nos están siguiendo, que lo están compartiendo. Muchas gracias y gracias que están el día de hoy aquí con nosotros. Así que no te vayas, quédate hasta que se termine. Así es. Bueno, y queremos compartir esta palabra que realmente es una palabra que nació y Dios nos dio en un momento de oración, de intercesión. Tenemos reuniones de oración, de clamor al Señor. Y en este tiempo Dios nos da esta palabra para la iglesia y creo que es una palabra clave, no solamente para nuestra congregación, sino es una palabra clave para cada hijo de Dios, para cada creyente. Y está en una cita muy conocida que es Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante. Y muchos conocen esta cita muy bien. Dice la Escritura: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía en el camino. Esta es una palabra muy hermosa que arroja bendición y mucha luz en la situación que muchos creyentes están pasando, viviendo en este tiempo. Dice la Escritura que este era un hombre que estaba ciego, llamado Bartimeo, y estaba junto al camino mendigando. Y dice la Escritura que estaba ahí. Mendigar es pedir limosna de las personas que entraban y salían de la ciudad. Y estaba ahí, dice, porque estaba ciego. Cuando una persona está ciega, pierde la vista, pierde visión, es incapaz de llegar a ningún punto o entra en un punto de estancamiento en su vida. Hoy hay muchas personas diciendo: ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento estancado? ¿Por qué no siento que no puedo avanzar en la vida? ¿Por qué me siento así deprimido, desanimado? Siento que mi vida no va a ningún lugar. Y muchos se encuentran a la mitad de su vida o en los años tardíos de su vida y sienten que no han logrado nada, aunque son creyentes, son cristianos, pero dicen: bueno, ¿y hacia dónde voy? Tengo tantos años de cristiano, pero sigo en las mismas, mi casa, mi familia, las mismas situaciones, y como que no hay un avance, no hay un estancamiento, no hay prosperidad. Y la prosperidad no solamente es prosperidad financiera. Prosperar quiere decir que te vaya bien en el camino, que podamos llegar a un destino, y en este caso, en el destino, en el propósito y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. El apóstol Pablo dice: para ver si logro hacer aquello para lo cual fui alcanzado, ha sido por Dios. Es decir, aquello que puedo alcanzar, la meta que Dios puso para mí. Pero cuando una persona pierde la visión, como en este caso, este hombre ciego, Bartimeo, él estaba a la mitad del camino. No llegaba a ningún lado porque había perdido la visión. Sí, fíjate, imagínate, toda la gente le gritaba y decía que se callaran. Él gritaba con todas sus fuerzas y diciendo: Jesús, hijo de David, para que lo sanara. Pero fíjate, imagínate toda la gente alrededor de él que lo escuchaba, le decía que se callara, que no gritara. Pero él
creyó en lo que Jesús le estaba diciendo, él creía lo que Jesús podía sanarlo, y entonces él no le importó lo que la gente dijera y empezó a clamar a Jesús, empezó a creer en él. Sí, cuando uno quiere salir de la situación en la que se encuentra, cuando uno está viviendo, por ejemplo, estancado, por ejemplo, en el alcoholismo, drogadicción, hay personas creyentes que están atados y estancados en la pornografía, en algunas situaciones en su vida o situaciones financieras o problemas en el matrimonio y sienten que no pueden avanzar, pero cuando hay algo en ellos, es la obra del Espíritu Santo trayendo una incomodidad, inconformidad para salir adelante, para buscar a Dios. Siempre va a haber personas que te quieran callar, que te quieran desanimar, que te digan, oh, ¿para qué? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué buscas a Dios? A veces la misma familia y los que están cerca, creyentes y no creyentes, tratan de callar tu voz, y cuando él clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo que estaba expresando era su fe, porque esta es una promesa que de la casa de David, del linaje de David, descendería el Mesías, que es el Cristo, el Nuevo Testamento, el Cristo, y lo que este hombre estaba clamando es, Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. En otras palabras, le estaba diciendo, tú eres el único que puede cambiar mi vida. Uh-huh. Y cuando una persona está clamando y buscando, siempre va a haber personas a tu alrededor, creyentes y no creyentes, que traten de callar tu fe, decir, cállate. Y mira cómo dice, lo reprendían. A veces esta confrontación viene muy fuerte en los creyentes. Por ejemplo, una esposa que quiere que su matrimonio sea restaurado, que su familia cambie, comienza a buscar a Dios y el marido comienza a reprenderla, a regañarla, porque eso es lo que quiere decir reprender, a regañarla. No, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué va tanta religión? Cosas como esa, o viceversa. Uh-huh. Hay hombres que tratan de buscar a Dios, que tratan de entregar su vida a Cristo y enseguida la esposa le cae encima. Y le cae encima y ¿para qué? Tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas. Eso es lo que le estaban diciendo a Bartimeo de una manera indirecta. Lo callaban y le decían, como le decían, hey, tú eres el ciego, Bartimeo, el mendigo, ciego y mendigo, y aquí vas a estar siempre. O sea, cállate, esto no es para ti. Esto no hay nada para ti con Jesús. Jesús no tiene nada para ti. Es básicamente lo mismo. Porque hay esposas que hey, tú no vas a cambiar, tú siempre vas a ser el mismo, eres un borracho, eres un drogadicto, tu familia son iguales y nunca vas a salir de la misma situación. Y entonces estas son las voces que tratan de callar tu fe, tu búsqueda de Jesucristo, porque el único que puede hacer algo en nuestra vida es el Señor. El único que puede cambiar, restaurar, es el Señor. Y dentro de la iglesia hay muchas familias, matrimonios que necesitan ser restaurados, que hay una identidad que se ha perdido, hijos de Dios que han perdido la identidad, que caminan sin identidad. Y ese es otro tema que podemos profundizar mucho, la falta de identidad en un creyente. Pero Bartimeo, ¿cuándo perdió su identidad? Ahora ya era Bartimeo el ciego, le pusieron un mote, le pusieron una etiqueta y ahora es Bartimeo el ciego. Y encima le dieron su capa que lo identificaba como ciego y lo autorizaba uh-huh. para ser un limosnero y para pedir limosna. Por eso la capa, que era lo que lo identificaba. Y entonces viene a poner ese estigma o ese sobre tu familia, sobre la situación que estás viviendo. Pero el único que puede cambiar las cosas es Jesús. Cuando nosotros le buscamos, pero no dejes que nada apague tu fe. No dejes que nada apague esa voz que estás levantando hacia el Señor, porque Él es el único que puede hacer algo. Sí, es a veces cuando las demás personas vienen y te dicen, ¿verdad? Gente que no es de tu familia, tomas las cosas, pero cuando principalmente la familia es cuando es la que más te está diciendo, cuando tú quieres salir de la situación, quieres buscar
a Dios, a Jesús, ¿verdad? Para que cambie tu vida, es a veces la familia la que hace que no, Los más ¿verdad? cercanos. Sí, a veces uno, y dices, no, pues tal vez de la demás gente lo puedo tolerar, pero no de la familia. Pero realmente, como estás diciendo, a este hombre ya lo habían etiquetado, ya ni siquiera lo llamaban por su nombre, pero ya era su identidad, ¿no? Una falsa Una identidad. falsa identidad que le habían puesto. Así como mucha gente dice, no, mira, ahí va la loca. ¿Cuál loca? No, pues es que está bien loca, ¿no? O ahí va el borracho, no. O ahí va el drogadicto. Mira, ese es bien drogadicto. No, ya no, la gente ya no lo dice ya no te llama por tu nombre, sino ya te puso una etiqueta, ya te puso un nombre por la situación en la que estás viviendo. Y a veces es como si de esto estabas diciendo, dices, no, pues a la familia dice, a todo mundo puede Dios cambiar menos a ti. Pero realmente lo que está diciendo ahí la palabra es que Jesús es bueno y Jesús puede cambiar y transformar tu vida y sacarte de la situación en la que ahora estás viviendo, aunque nadie, ni tu esposo, ni tus padres, ni nadie crea que Dios puede cambiarte, Dios lo puede hacer. Así es. Pero esta falsa identidad le fue puesta cuando él perdió la visión. Él no era Bartimeo el ciego. Esta falsa identidad, y le entregaron esta capa que lo identificaba como un ciego, cuando perdió la visión. Y esta fue la palabra que Dios nos habló en este momento de oración, de intercesión, que hay muchos creyentes, muchos hijos de Dios que han perdido la visión. ¿Cuándo perdemos la visión? Cuando sacamos nuestra mirada de Cristo. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. En Él nace nuestra fe y nuestra fe se consuma en Jesucristo. Cuando nosotros sacamos nuestra mirada de Cristo, entonces perdemos la fe. Y hay muchos creyentes que han perdido la visión, que obviamente no es una visión natural, sino espiritual, donde cuando pierdes la visión, pierdes el rumbo. Por ejemplo, se me viene a la mente Jonás. Jonás, Dios lo mandó a predicar a Nínive y le dijo, ve y predica a Nínive, y lo mandó hacia allá y Jonás no quería. Entonces Jonás de alguna manera sacó su mirada de la palabra que Dios le dio, del punto a donde el Señor lo mandó. A ver, ¿cuándo comenzó la esperanza en Bartimeo? Cuando recordó la escritura, le dijo Jesús, hijo de David. Esto decía la promesa. Y entonces cuando Jonás sacó su mirada de la palabra y del mandamiento de Dios, de Jesucristo, entonces dice que se compró un boleto con su propio dinero para irse al lado contrario completamente. Y en un momento vino una tormenta, es arrojado al mar, y en un momento estaba en el fondo del mar en el estómago de un pez, en el medio de la oscuridad, con las algas en el cuello sin poder moverse. ¿Y cuál era la razón? La razón es que sacó su mirada de Dios. Y cuando nosotros perdemos esa visión, ni estamos donde Dios nos quiere, ni estamos donde queremos llegar. Y por eso sacamos nuestra mirada del Señor, porque muchos creyentes, la Biblia dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, cuando el enemigo viene a cegar el entendimiento, ¿cómo lo hace? A sacar nuestra mirada de Cristo, a sacar nuestra mirada de las promesas de la palabra de Dios, que la palabra es Cristo. Y cuando nosotros sacamos nuestra mirada de las promesas, del propósito y el llamado que Dios tiene para nosotros, y lo ponemos en otras cosas, ahí nos extraviamos. Ahí comienza la ceguera espiritual, la vista se convierte en más borrosa, nos llenamos de confusión hasta que un creyente puede perder completamente la vista espiritualmente. Le pasa lo que le pasó a Jonás, lo que le pasó a Bartimeo cuando perdió la vista natural. Estaba en medio del camino, no estaba donde Dios lo quería y tampoco estaba donde él quería estar. Esa es la frustración de un creyente. Esa es la frustración de un hijo de Dios, donde muchos están apostatando la fe
muchos están volviendo atrás. La razón no es que Dios no cumpla su promesa, es que sacamos la mirada del Señor. Sí, muchas veces cuando ya se te instaló el problema y piensas y dices, bueno, ¿por qué estoy viviendo en esta situación? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Por qué me pasa esto, me pasa el otro? No se termina una cosa y viene otra. Y es cuando, como dices, uno tiene que parar y ponerse a pensar si realmente estás haciendo lo que Dios te dice, estás en el lugar donde Dios te quiere o realmente estás haciendo otra cosa. Si tus ojos no están viendo, no están mirando lo que Dios te está diciendo que hagas. Entonces, si el problema ya se te instaló ya muchos años, si estás viviendo tan mal un problema otro y no se termina, es porque quizás Algo está pasando. algo está pasando y no estás viendo realmente como lo que Dios quiere que tú veas. Sí, es que muchas veces se perciben las consecuencias, pero no la raíz del problema. Y eso es lo que esta escritura nos muestra. Cuando Jesús se detiene, lo manda a llamar, van los discípulos y le dice, ten confianza. Le dijo, ten confianza, te llama. Entonces, y esto sucedió. Los sucesos son importantes. Dice que él, arrojando su capa, se levantó y fue hacia Jesús. No se levantó, fue a Jesús y arrojó la capa. No, la escritura es muy específica y dice, arrojando su capa, se levantó y fue hacia Jesús. Entonces, la capa representa la falsa identidad que este mundo o los problemas, las situaciones o el Dios de este mundo ha puesto cuando perdimos la visión. Y entonces dice, él antes de levantarse, para poderse levantar, él primero arrojó la capa. Es decir, él estaba tirado en el piso y para poderse levantar tuvo que quitarse esa capa que lo identificaba como el ciego, como el mendigo, como la persona que estaba tirada a un lado del camino. Y entonces, mientras que nosotros no nos saquemos esa falsa identidad, dice la palabra que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero mientras que nosotros sigamos pensando de nosotros mismos las mentiras que el diablo ha introducido en nuestra mente y en nuestro corazón, nunca vamos a poder levantarnos. Una persona, para que pueda levantarse de la situación en la que está viviendo, es decir, por ejemplo, un drogadicto, nunca se va a levantar si él piensa y cree que es un drogadicto que está destinado a morir en las calles de una sobredosis tal vez, o morirse un alcohólico. Nunca se va a poder levantar del alcoholismo. Ahora, me llama mucho la atención que no fueron los discípulos quienes lo levantaron, no fue Jesús quien le dio la mano para que se levantara, como Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar, ¿recuerdas? Caminó sobre las aguas y entonces comenzó a ver el viento, las olas, se hundió, sacó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Pero él, cuando estaba hundiéndose, le dijo, Señor, sálvame. Y entonces el Señor extendió la mano, pero él dijo, Señor, sálvame. Y él le dio la mano para sacarlo del agua. Pero en esta ocasión Jesús no lo estaba levantando. Él tuvo que arrojar la capa, soltar la falsa identidad, cuando soltó la capa, dijo ya, no voy a pasar y no voy a terminar mis días pidiendo limosna en este camino polvoriento, en este estilo de vida, y me voy a levantar porque Jesús me está llamando y Jesús puede hacer el milagro en mi vida, y cuando Jesús haga el milagro, entonces mi vida va a cambiar completamente. Entonces él arrojó esa identidad, él arrojó la capa que lo identificaba como un ciego y entonces se levantó. Nunca vamos a levantarnos si no soltamos las mentiras que el diablo ha puesto sobre quiénes somos nosotros. Si quieres saber quién eres, tú tienes que ir a Cristo. Él es quien te creó, Él es quien te formó y Él es quien te dio vida y te dio una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, si quieres saber quién eres, tú tienes que ir a Jesús, porque en Él está nuestra identidad. Somos hijos de Dios.
Entonces, tienes que arrojar esa mentira en la que has caminado todo el tiempo de miseria, de pobreza, de enfermedad, de vivir siempre con dolor. Tienes que soltarlo y levantarte e ir hacia Jesús. Sí, porque muchas personas, desafortunadamente, desde pequeños, les han dicho tantas cosas como decir, es un tonto, eres tonto, eres tonto. Y uno crece y termina creyendo que realmente es tonto, porque esas voces que te hablan, esas personas que te dicen, que te hablan que eres esto, que eres lo otro, y uno dice, sí, a lo mejor sí soy muy tonto. Pero lo que hizo Bartimeo, como estás diciendo, él decidió en su corazón soltar la capa, sí, levantarse y soltarlo. Entonces, que la gente te diga que a lo mejor tus padres desafortunadamente te hayan puesto y te hayan dicho tantas cosas desde pequeño, o la gente te haya dicho que eres, y tú ya terminaste por creer lo que te están diciendo, tú tienes que decidir en tu corazón creer lo que Dios cree de ti, la promesa que Dios tiene para ti. Y así como Bartimeo decidió soltar la capa, tú así necesitas creer en tu corazón y decidir en tu corazón, soltar esa identidad que la gente, que a lo mejor tus padres desafortunadamente pusieron en ti, y tú dejar de creer que eres esa persona. Sí, no solamente los padres, por ejemplo, un hombre hacia una mujer, un hombre que menosprecia tanto a una mujer, que la rechaza, que después de tanto tiempo de vivir en ese caos y en ese infierno realmente, una mujer o un hombre comienzan a pensar de sí mismos que realmente son los buenos para nada. Uh-huh. Que si una mujer piensa que si ese hombre la deja, no va a poder hacer nada en su vida, no va a poder salir adelante, no va a poder criar a sus hijos, se va a morir. Hay gente que se suicida, hay hombres que si la esposa, la novia los deja, quieren quitarse la vida, suicidarse, porque ya no saben cómo vivir. No voy a poder vivir sin ella, no puedo. Pero es algo tóxico realmente, y es una opresión que ha denigrado tanto la vida de una persona, que le ha creado una falsa identidad. Hay que arrojar, hay que soltar eso y saber que no fuiste creado por Dios de esa manera. Y dice la Escritura que él se levantó y fue a Jesús. Entonces lo siguiente que necesitamos es ir a Jesús, correr a Jesús. No importa las voces, no importa, ir a Jesús. Él es el que puede hacer el milagro. Pero algo que siempre todos estos años me ha impresionado en esta Escritura, que cuando llega Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Yo digo que Jesús no se daba cuenta que era ciego, que era mendigo, que estaba lleno de temores, que estaba lleno de inseguridades, que su vida estaba arruinada, y le dice, ¿qué quieres que te haga? Porque, sabes, yo me he encontrado con muchas personas que cuando llegan, por ejemplo, o alguien quiere que oren por ella, o puedes orar por él, van a la iglesia y los llevan al altar, puedes orar por él. Y digo, bueno, ¿por qué necesitas oración? No, lo que sea. Tú ora lo que sea. No sé, pues a la familia. Sí, pero realmente no entienden cuál es su problema. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, maestro, que recobre la vista. Mira que no fue como el cojo que Pedro y Juan, cuando iban juntos a la oración, ¿recuerdas? Y en el templo La Hermosa, y cuando se les quedó viendo, les pidió una limosna, dinero, y se les quedaron viendo, esperando recibir una moneda de él. O sea, era un hombre paralítico que él creía que lo que necesitaba era una moneda. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Y entonces le dijo, levántate y camina. Entonces estaba lleno del poder del Espíritu Santo, pero él creía que necesitaba una moneda, pero Bartimeo no. Bartimeo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Imagínate Bartimeo que le hubiera dicho una moneda. Hubiera tenido su moneda, se la hubiera comido, se la hubiera gastado en algo que necesitaba, en pagar una deuda, no sé. Pero seguía con su problema y su necesidad y su ceguera. Y le dijo,
que recobre la vista. Él sabía cuál era su necesidad. Entonces, para salir de la situación, tú tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él te muestra realmente cuál es el problema, la raíz por la cual perdiste la identidad, perdiste el rumbo, te estancaste. Hay gente que quiere salir del estancamiento, pero no sabe cuál es su problema. No ve cuál es su problema. No entiende cuál es su problema. Está metido en deudas, pero no entiende cuál es su problema. Está metido en su familia, se está desintegrando, están a punto de divorciarse. Y él dice, Señor, yo traigo a mi esposa para que el pastor la arregle. ¿Ah? O la mujer, yo traigo a mi marido para a ver si el pastor cambia a mi marido. El pastor no cambia a nadie. Pero no ese es el problema que él cambia. Hay un problema de raíz que necesita ser desarraigado, valga la redundancia, para que tu vida cambie. Por eso Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Maestro, que recobre la vista. Este es el segundo punto, o el siguiente punto, que él no siempre fue ciego, él perdió la vista. Y entonces muchos creyentes han perdido la visión. Por eso se extraviaron. Por eso la Biblia dice, Jesús enseñó que cuando alguien pone la mano en el arado no puede voltear hacia atrás. Porque cuando voltea hacia atrás entonces se va de lado, se extravía, no puede trabajar en la obra. Y hay muchos que no pueden trabajar en la obra porque perdieron la visión al mirar atrás. Perdieron la visión y se extraviaron cuando sacaron su mirada de Cristo. Y hay muchos creyentes que perdieron, no siempre fueron ciegos, no siempre estuvieron en esa situación. Se estancaron, perdieron identidad cuando perdieron la visión. Pero le dijo que recobre la vista y le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces hay ciegos, y bueno, dice que le dijo, tu fe te ha salvado, enseguida recobró la vista. Y este hombre que se llamaba Bartimeo, que un día fue ciego, ahora le seguía en el camino. Esta es otra situación, que hay personas que quieren que su vida cambie, pero no siguen a Jesús. Y hay personas que reciben un milagro y cuando reciben un milagro de Dios, no lo siguen y recibieron el milagro y al rato su vida está igual. Porque al no seguir a Jesús no entendemos nuestra vida no cambia, nuestra manera de pensar no cambia y finalmente perdemos el milagro y aquellas personas llegan a tener un estado igual o peor que antes de venir a Jesús. Entonces, una vez que has recibido el milagro de Jesús, necesitas seguir a Jesús en el camino, no en tu camino, en el camino del Señor. Él no necesita, hay gente que recibe un milagro del Señor y quiere que Jesús lo ande siguiendo. Quiere que Jesús se adapte a su horario, que se adapte a su schedule, a su, ¿cómo se dice? A su horario. A su itinerario. Así. Sí, a su itinerario que se acomode. No es de esa manera. Cuando recibimos un milagro de Jesús y Él quiere cambiar nuestra vida, hay que seguir a Jesús en el camino en el que Jesús está caminando. Sí, estabas dando un ejemplo me acuerdo de una mujer que vino hace muchos años a la iglesia, y era ciega, y Dios, oramos por ella, Dios hizo el milagro en su vida, pero ella, ¿te acuerdas que venía con un bastón para ciegos? Para invidentes. Sí. Ajá. Entonces, cuando Dios hizo el milagro... Leía braille también. Ajá. Cuando Dios hizo el milagro y ella empezó a recobrar la vista, empezó a ver, una vez te acuerdas que le dijiste que por qué no dejaba el bastón, por qué no ya vivía, si ya veía, porque te acuerdas que hasta ya usaba su celular y mandaba mensajes y todo. Y le dijiste, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no dejas ya el bastón? Porque ya no caminas bien. Y recuerdo que, ¿verdad? Lo que estabas diciendo, que ella le dijo, no, es que si el gobierno, ¿verdad? Se da cuenta que ya puedo ver, entonces pues ya no me van a ayudar, porque ella... Recibió una ayuda por ser invidente. Sí. Sí, le pagaban la casa, le daban comida, mandaban una persona para que le limpiara,
le pagaban el taxi, ¿verdad? Porque aquí es así, hay un taxi que la gente que es incapacitada lo llaman y, ¿verdad? Y los lleva donde quiera, los espera. Entonces dijo, no, y me van a quitar todo eso, por eso no, mejor, me acuerdo que salía de la iglesia y salía con su bastón y así, o sea, entonces es tan importante lo que estás diciendo porque uno tiene que soltar todos esos beneficios que a veces uno tiene, ¿verdad? Por si estás en depresión, no, pues es que me están ayudando, o estoy en depresión, las mujeres hacen esto, me siento así, me siento deprimida, ay, es que así me trata mejor mi esposo, ¿no? Entonces uno obtiene beneficios, pero uno tiene que soltar todo eso y creer en la palabra, como estabas diciendo, lo que Dios está diciéndote y hablando de ti, creerlo, soltarlo y creer que cuando Dios te sana y te restaura, Dios tiene una vida mejor para ti. Sí, lo que se te olvidó decir que esta mujer después de que no soltó el bastón, de que no soltó las ayudas por ser invidente y vivir del gobierno como una incapacitada que ya no lo era, después, a los meses más adelante, perdió nuevamente la vista. Sí. Entonces ya no veía otra vez y estaba tan deprimida porque pudo ver nuevamente, podía leer su teléfono, mandar mensajes y después perdió la vista otra vez. ¿Por qué? Porque nunca soltó el bastón, nunca soltó la identidad, porque ella tenía un beneficio en eso. Entonces, para ir cerrando con esto, hay ceguera natural y ceguera espiritual. Lo entendemos, por ejemplo, en el pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16 y 17. El contexto es que el rey de Asiria tenía guerra contra el rey de Israel y le ponía acechanzas, trampas para poder matarlo. Pero Eliseo, que era el profeta, le revelaba al rey de Israel lo que estaba pasando y nunca podía atraparlo. Entonces el rey estaba muy enojado y entonces dijo, ¿quién es el traidor que está revelando los planes que estoy haciendo en mi cámara más secreta? Y por ahí dijo, no, rey, es que hay un profeta llamado Eliseo que le revela al rey. Pues mándenlo a traer. Estoy parafraseando. Y entonces manda todo un ejército a sitiar la ciudad donde estaba Eliseo, Dotán, y luego por la noche sitian toda la ciudad y rodean a Eliseo, que estaba con su criado, en el monte ahí. Y cuando el criado se levanta por la mañana y sale, ve el monte, dice, lleno de soldados y de este ejército, y se llenó de temor y fue y le dijo a Eliseo, le dijo, Señor, maestro, estamos rodeados. Y se levantó Eliseo y le dijo, no temas. Le dijo, no tengas miedo. Las mismas palabras que los discípulos le dijeron a Bartimeo cuando le dijo, no temas. Le dijo, ten confianza, el Señor te llama. Le dijo, no temas. Entonces Eliseo oró en ese momento y rogó a Dios y le dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Y entonces en ese momento sus ojos fueron abiertos, obviamente no los ojos naturales, sino los ojos espirituales fueron abiertos, y entonces vio que el monte estaba rodeado de hombres de a caballo y carros de fuego. Este ya no era un ejército terrenal, este era el ejército de Dios que venía, que estaba cuidando a Eliseo y a su siervo. Pero este siervo, como no tenía vista espiritual, no entendía lo que estaba pasando. Estaba lleno de temor. Uh-huh. Estaba, yo creo que salió con las manos en alto, me rindo, bandera blanca. Pero es porque él no podía ver espiritualmente, pero Eliseo sí. Eliseo veía lo que estaba pasando naturalmente, veía el ejército, pero también veía los ejércitos. Eliseo le dijo, no temas porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Bien. Eliseo el siervo no lo podía ver hasta que Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos. Entonces, wow, se sorprendió y dijo, sí, carros de fuego. Estos venían en caballo y el Señor ya tenía, los carros de fuego y los hombres armados que eran ángeles no fueron mandados cuando Eliseo oró. Ellos ya estaban ahí, pero
el criado no podía verlos hasta que recobró la vista. Y muchas personas están ahora mismo diciendo, ¿cuándo Dios me va a ayudar? Y me siento solo, y es que tengo esta situación, la palabra es: Dios ya tiene la provisión. Dios ya tiene la ayuda, tiene la respuesta, y más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la Escritura. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la Escritura. Y cuando mis ojos espirituales son abiertos, entonces puedo comprender que Dios está conmigo, que Él me va a sacar. No le hace que esté metido en un problema, en una situación, que esté tirado en medio del camino, que me hayan puesto una etiqueta. El Señor me va a sacar de esta situación porque Él está con. Pero la iglesia necesita recobrar la visión. Necesita poner sus ojos en Cristo Jesús, porque necesita caminar por fe y no por vista, dice la Escritura. Por fe andamos y no por vista. Ese es el gran problema de la iglesia. Que hoy muchos creyentes que un día vieron y caminaron en fe, sacaron su mirada de Cristo, dejaron de caminar por fe para caminar por vista. Por eso hoy están llenos de temor. Hoy todo les da temor, todo les da miedo. No pueden avanzar, no pueden emprender, no pueden creer por lo sobrenatural, no pueden ver milagros porque perdieron la visión. Entonces, pero un día lo tuvieron. Pero hoy la iglesia necesita recobrar la visión espiritual, que los ojos espirituales sean abiertos, que la ceguera que el Dios de este mundo ha puesto para que no resplandezca la luz del evangelio sea quitada. Porque Pablo dijo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando yo puedo ver la luz del evangelio y se manifiesta el poder de Dios en mi vida, me va a sacar de la situación, pero no nada más para que reciba el milagro, para que pueda seguir a Jesús. Eso es cuando tus ojos son abiertos. Hay gente que recibe un milagro, pero siguen siendo ciegos, ¿sí? Pero cuando tus ojos son abiertos y ahora recobras la vista, entonces puedes seguir a Jesús para que Jesús transforme tu vida y puedas alcanzar el propósito para el cual fuiste alcanzado. Amén. No sé si quieres agregar algo. Vamos a orar. Vamos a orar para que los ojos sean abiertos. Yo te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos y oremos en este momento y pidámosle a Dios para que Dios, es Jesús el que tiene que sacarte de la situación en la que has estado viviendo. Él es el único. Pero antes de todo eso, yo te pido que cierres tus ojos si puedes hacerlo. Si estás trabajando o estás manejando, no lo hagas. Hazlo cuando tengas un descanso, cuando salgas del trabajo. Pero haz esta oración en intimidad con Dios. Y tú tienes que decirle, Señor, yo creo lo que tú dices de mí. Yo creo quién soy en Cristo Jesús. Y soy un hijo o una hija de Dios. Y yo conozco mi identidad. Señor, y hoy renuncio a esa falsa identidad que el mundo ha puesto, que el diablo, las mentiras del diablo, a través de la enfermedad, a través de la aflicción, de los problemas, ha puesto y ha grabado en mi mente y en mi corazón. Y hoy ahí sácate esa capa en el nombre de Jesús y arroja esa falsa identidad que el mundo ha puesto. Y repite conmigo ahí donde estás, cualquiera que sea tu problema. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Cualquiera que sea tu problema. Si es drogadicto, no soy un drogadicto. Yo no nací para vivir en enfermedad, no nací para vivir en pobreza. Esta no es mi identidad. Mi identidad no es la identidad de un mendigo. Mi identidad no es la identidad de un hombre violento. Mi identidad no es la identidad de una mujer loca, esquizofrénica. Mi identidad no es la identidad de una persona deprimida. Sácate esa identidad. Y saca las mentiras y yo renuncio hoy a esta mentira. Yo renuncio hoy y lo saco de mi vida en el nombre de Jesús. Y ahora tienes que levantarte e ir a Jesús porque Él te dice qué quieres que te haga. Ahí con tus ojos cerrados, haz una oración breve, concisa, pero dile cuál es tu problema, qué es lo que has estado. Hay una obra que el Espíritu Santo está haciendo ahora.
que te está mostrando realmente la raíz del problema en el que has vivido. Te está mostrando cuándo es que perdiste la visión, cuál es la mentira que escuchaste y que recibiste y que creíste, y por lo cual ahora estás así. El Espíritu Santo te está llevando a ese tiempo, a ese momento, cuando recibiste la palabra de menosprecio, cuando recibiste el rechazo, cuando recibiste esas palabras de eres un ignorante, un bueno para nada, nunca vas a lograr nada en tu vida, eres un drogadicto, eres un alcohólico como lo fueron tus padres y como lo fue toda tu familia. Hoy el Señor te está llevando a ese punto para que tú le digas: Señor, sácame de esto, y nómbralo. Abre tus labios y dice: ¿qué quieres que te haga? Y quiero salir del alcoholismo, quiero salir de la drogadicción, quiero que mi corazón sea sanado en el nombre de Jesús. Ahí cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús oro, de la misma manera que tú oraste, Señor, por Bartimeo, de la misma manera que Eliseo oró por su siervo para que los ojos sean abiertos, Señor. Oro, Señor, para que toda ceguera espiritual que el Dios de este mundo ha puesto sea quitada, Señor, de sus ojos, para que la luz del Evangelio resplandezca, para que el Espíritu de verdad lo guíe a toda verdad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo oro, Señor, para que Él pueda entender, Señor, tu palabra, para que pueda escuchar tu voz, para que Él pueda discernir las cosas espiritualmente, para que Él pueda ver, Señor, lo que tú ya estás haciendo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Que sus ojos sean abiertos a la provisión de Dios, que sus ojos sean abiertos a la sanidad de Dios, que sus ojos sean abiertos a la restauración de Dios para toda su casa, su familia, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque milagros están ocurriendo. Gracias, Señor, porque una profunda liberación está ocurriendo ahora. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la vida de cada uno de tus hijos para poder seguir a Jesús, para poder caminar al lado de Jesucristo, tomado de su mano, cada día avanzando y prosperando en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿quieres despedir de mí? Bueno, pues nos vemos acá. Bueno, pues nos vemos el próximo episodio y recuerda que nosotros somos la resistencia. Dios te bendiga. Dios te bendiga.